Bienvenidos al club. ¿Qué tal, NBA Adictos? Es 19 de junio, son las 10 de la noche y 8 minutos. Y este es un podcast de emergencias, este es un capítulo extra. Ya sabéis que esta noche hay el sexto, quizás último, partido de las finales, pero tenemos que hablar de la mayor venta de la historia de un equipo deportivo en Estados Unidos. Los Lakers han sido vendidos, valorados por 10.000 millones. Así que aquí estaremos Óscar Villares y quien os habla, Manu Planetario, para analizar ese traspaso de propiedad. Aquí comienza el capítulo 655 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues acalorado, porque mucho bochorno aquí por el norte, pero bien, contentos porque nos empiezan las fiestas aquí en el pueblo, o sea que parece que nos han traído de adelanto este chupinazo en forma de venta, compra de la franquicia, que es lo que a mí me toca, pues es la que yo sigo, ¿no? Y la que soy seguidor hace, pues eso. En la que sientes. En su día, en marzo, hicimos el especial venta de los Celtics con Lucas Santos. Hoy queríamos hacer el especial venta de los Lakers con un gran aficionado de los Lakers como es Óscar Villares. Hablabas, Óscar, de bochorno. Déjame abrir un pequeño paréntesis para empezar el programa de hoy. Ya sabéis que aquí en NBA Adictos no solemos hablar de programas, no solemos hablar mal. Bien, hablamos de muchos, mencionamos a muchos compañeros con los que nos llevamos francamente bien. El ambiente es muy positivo en general en la esfera, en la NBA esfera o como lo queráis llamar. Siempre lo ha sido, o al menos lo ha sido hasta hace relativamente poco. Normalmente hablamos bien de proyectos que empiezan, de proyectos que nos gustan, de proyectos que llevan más tiempo. Y tan solo a lo mejor podemos decir si nos gusta menos alguna cosa u otra cuando nos lo preguntáis en el chat, porque aquí ya sabéis que no evitamos ninguna respuesta y no evitamos ninguna pregunta, mejor dicho. Pero como dice un amigo mío, a los veteranos hay que exigirles un mínimo. Y creo que para rajar cobardemente y con tan mal gusto de una eminencia como es Gonzalo Vázquez, hay que tener los cojones del caballo de Espartero. Hay que ser un poquito, casi podría decir desagradecido. Gonzalo Vázquez, bajo mi humilde opinión de Manu Planetario, no represento al programa en esto. No sé si Dani Egea, Sergio Gimón o Óscar Villares pueden tener opiniones distintas. Aquí estoy hablando como Manu Planetario nada más, que quede esto bien claro. Gonzalo Vázquez para mí es el periodista que mejor cuenta las cosas y que más sabe de NBA y de baloncesto del Estado español. Y que mejor lo cuenta tanto en sus libros como en su podcast. Tanto en El Reverso como en Viaje al Centro de la NBA, el último libro de Gonzalo Vázquez que tenéis que comprar y tenéis que leer porque es una auténtica maravilla. Alguna gente, para mencionar, aunque sea sibilinamente, a Gonzalo Vázquez, debería lavarse la boca con agua y jabón. Y si eso, hacer gárgaras con lejía.
Lo siento, pero me pone de muy mala hostia que se raje de alguien que no tiene una mala palabra para nadie jamás. Al revés, teniendo un podcast como tenían en su momento, ahora en Gigantes, pero como tenían en su momento en la propia web de la NBA, invitaban a gente de podcasts mucho más pequeños para darles visibilidad, para darles apoyo y para difundir su proyecto. Siempre apoyando a todo el mundo. Así que desde aquí solamente quiero darle un abrazo enorme a Gonzalo Vázquez, dedicarle el programa de hoy desde nuestra humildad. Y Óscar, no sé si tú quieres añadir algo. Esto es un charco en el que me he metido yo solo. Puedes pasar palabra, ¿eh? No, a ver, es que no conozco mucho, a ver, sí que he oído mucho este podcast de Mírigo de Verano, que creo que hacen una buena labor en muchas ocasiones, pero no sé si era la intención de ellos. Yo no me voy a meter la intención, creo que no han estado afortunados, no han estado afortunados. Si es que es, hombre, cada uno se puede defender como quiera, puede decir que no es una mención a Gonzalo, pero creo que no han estado afortunados y para mí lo voy a dejar ahí simplemente. Creo que Gonzalo Es tiene muy una sencillo. trayectoria Es muy muy sencillo. reconocido, Sí, sí. muy reconocida y que eh, yo animo a todo el mundo a que le pegue un vistazo a ese libro porque se cuentan cosas muy íntimas y de lo que ha tenido que pasar allí y, como me digo yo, hay que tenerlos como el caballo espartero para plantarse allí como hizo él en su día y lanzarse a aquella aventura que no cualquiera lo hace. Lo dicho, todo nuestro respeto y admiración a Gonzalo Vázquez. Yo creo que la solución es muy sencilla. Si lo has hecho a propósito, sé valiente y dilo. Y si lo has hecho sin querer, Ya. es tan fácil como poner un tuit y pedir perdón. Desde aquí, Yo, sí, sí, sí. desde aquí lo Estoy único de que acuerdo. Yo no puedo juzgar las intenciones de los demás porque no estoy en su cabeza, pero creo que, bueno, que si esa es la alusión, no han estado afortunados y nada más. No quiero darle más importancia, pero sí que quiero decir que a mí, vamos, la figura de Gonzalo es lo que dices tú, que es una persona que nunca ha entrado en polémicas con nadie. No, yo puedo deciros que en las 11 temporadas que llevamos de NBA Adictos, siempre Gonzalo, ya sabéis que no le gusta dar entrevistas, no le gusta prodigarse mucho en otros podcasts y demás, pero a micro cerrado siempre ha estado apoyando, siempre ha estado dando ánimos. Cuando algún programa le ha gustado, me ha escrito, oye, Manu, me ha gustado mucho esta entrevista o me ha gustado esto. Y esas cosas se agradecen, que alguien de su nivel pues tenga eso. Yo solo puedo decir que yo soy un chiflado de la pelotita naranja y que viajo al centro de la NBA siempre que tengo ocasión. Dicho esto, luego cada uno es más que libre de ver, leer y escuchar lo que considere oportuno, pero lo siento, a mí cuando se meten injustamente, cual abusones de patio de colegio, con gente buena, con gente a la que admiro y con amigos, me sale esta vena de mala hostia y no podía empezar el programa sin decirlo. Dicho esto, don Óscar Villares, tenemos que hablar de la venta de Los Ángeles Lakers, una venta que se Sí, venía señor. rumoreando desde hace ya unos cuantos años, podríamos decir, ya desde 2021 venía este run. Y vamos a aclarar algunas cosas. Primero, no se han vendido los Lakers por 10 billones. Si habláis en estadounidense, sí, pero si hablamos en términos europeos, no. Ya sabéis, los americanos, los estadounidenses, a los 1.000 millones se darán 1 billón. Y tampoco se ha vendido por 10.000 millones. Es decir, la valoración es de 10.000 millones. Esto ya lo comentamos en su día cuando hablamos del caso de los Celtics, lo comentamos en su día cuando hablamos del caso de los Suns, casos en los que no se vendía el 100% de las acciones. Lo que habla siempre la NBA es, se valora la franquicia en X y luego ya tú, el tanto por ciento de X que compras, ya va según eso. Entonces, de momento, ya sabéis que esto tiene que ir por Junta de Gobernadores, aprobarse y total, pero ya es oficial, a falta de que la NBA lo confirme. Se hace la venta valorando la franquicia en 10.000 millones. Luego hablaremos de lo que implica eso, pero es ya el récord de la NBA y el récord de cualquier franquicia deportiva estadounidense, Óscar. Sí, 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 desde luego. Creo que yo creo que la mayoría de los propietarios estarán contentos con esta noticia porque esto no viene más que a recalcar la revalorización de estas franquicias en la NBA.
quiero recordar que cuando Steve Ballmer compró los Clippers, no se había pagado más de $1 millón, o sea, más de $1 millón de dólares por ninguna franquicia. Y desde entonces, ninguna operación ha bajado de ese $1 millón. Al contrario, han ido subiendo. O sea, hasta que cuando Ballmer se hace con los Clippers, recordemos, después del escándalo del anterior dueño que fue baneado, prohibido en la NBA, en aquel momento creo que fueron 2.100 millones, estoy hablando de memoria. Pero, sí, o 2.400, no me acuerdo, no sé, sí, por ahí está. pero estaban por encima de los 2.000 millones, era un récord. Déjame mirarlo aquí, porque vamos a decir bien los datos. 2.000 millones, sí. Vale, cuando se anunció se habló de los 2.000 millones. Luego no sé si quedaron en algo más, pero fueron 2.000 millones. El caso es que el valor de las franquicias ha ido subiendo. Hablamos y comentamos aquí en el programa que la NBA iba a esperar a la hora de hablar de una ampliación, una expansión, precisamente esperando a la venta de los Celtics. Muy buenas noches, Slenderman, que lo tenemos aquí por el chat. Eso ya se produjo en marzo, ya entonces avisamos que este verano habría noticias sobre eso, pero esto da aún más valor y hace que sea más factible la expansión por lo siguiente. Esto hace que aumente el valor de todas las franquicias, no solamente de los Lakers, sino que aumenta el valor de todas las franquicias. Y eso va a hacer que aumente el valor que se le va a pedir a los grupos propietarios que quieran tener equipo tanto en Seattle como en Las Vegas. Si en un momento se hablaba de 2.500 millones, si se subió a 4.000 millones, si estábamos hablando de rondar los 4.500 o 5.000 después de la venta de los Celtics, pues posiblemente se parta de la base de los 5.000 después de esta venta de los Lakers. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 10.000 millones se repartirían a partes iguales entre los 30 equipos existentes, entre los dueños de los 30 equipos existentes de la NBA. Con lo cual, es una cantidad importante que, pues, si alguien tenía dudas sobre si ir a la expansión o no, pues un dueño al que de repente le puedan caer 300, 400 o 500 millones, pues se lo va a replantear seguramente. Tenemos también a Sport Cities por ahí que nos dice muy buenas noches. La venta se produce a Mark Walter. ¿Quién es Mark Walter? Bueno, Mark Walter ya era accionista minoritario de los Lakers desde 2021. Recordad que en 2021 quien fuera dueño de el que es el dueño del Staples, decidió vender sus acciones después de que los Lakers renovaran su contrato con lo que es ahora el Crypto.com. Es un señor que tiene 90 y pico años, que en su día, en su contrato, tenía la cláusula de que si la familia Bass decidía vender, él tenía ¿cómo se llama? Podía igualarlo, ¿no? Podía igualar la oferta, derecho de tanteo. Tenía derecho de tanteo, ¿no? Si alguien le ofrecía a la familia Bass 3.000 millones y él ofrecía 3.000 millones, pues él se llevaba las acciones. Evidentemente, después de renovar el contrato por el cripto, él acabó vendiendo su parte de las acciones, un 27% que acabó en manos de Mark Walter. Mark Walter es la cabeza visible de un conglomerado que es dueña del equipo de expansión de la Fórmula 1, Cadillac F1 que va a entrar, es dueña de la Liga Femenina de Hockey sobre Hielo de Estados Unidos, la WNHL, es dueño también del Chelsea, que muchos habréis visto pues, la evolución y los cambios en la propiedad del Chelsea. Y, hombre, tenemos ahí al Guaje 50. Muy buenas noches, Iván. Y son dueños también de los Dodgers. Y esto es importante porque están muchas cosas entrelazadas entre los Dodgers y los Lakers. No solamente Magic Johnson es dueño minoritario de los Dodgers también, sino que han estado estrechamente ligados. El caso es que este hombre en 2021
se hace con un 27% de acciones. Ya en aquel momento, los hermanos Bass quisieron cargarse a Jenny, los dos hermanos mayores. Recordad que el doctor Bass, cuando deja su testamento, en un principio quería que Jenny Bass, o lo que deja el escrito es que Jenny Bass se encargara del tema de negocios y que Jim Bass, su hijo, se encargara del tema baloncestístico. Jim Bass, que llevaba desde 2004 o así formándose en la dirección deportiva, con Jerry West, con Kapchak y compañía. Óscar, si digo algo que no esté bien o No, quieres no, no, añadir. ahora va bien. Luego, si eso tengo que añadir, ya luego apostillo yo. Recordad que luego hablaremos del legado de la familia Bass. Efectivamente fue así. Tras fallecer el doctor Bass en 2013, ya estaba Jim Bass al cargo de las operaciones baloncestísticas, ya estaba Jenny al cargo de los negocios. Hubo una tormenta de la que luego hablaremos y se quedó Jenny a cargo de todo. Bueno, pues en 2021 los dos hermanos mayores pidieron una votación. Y es que para aprobar una venta o cualquier cambio en la estructura, tiene que haber una mayoría entre los 6 hermanos Bass, los 4 de su primer matrimonio y los 2 de su segundo matrimonio. En aquel momento, los dos hermanos mayores no consiguieron ganar esa votación. Jenny convenció a sus otros 3 hermanos y ahí se quedó en la dirección del equipo. Y en esta ocasión ha sido Jenny quien ha planteado la venta. Al parecer, 2 de sus hermanos llevaban ya un par de años insistiendo en que vendiera. Y ha sido Jenny quien lo ha planteado y ha habido unanimidad. Los 6 hermanos han estado de acuerdo y se ha llegado a este acuerdo con Mark Walter. Luego hablaremos de la familia Bass, pero por centrarnos un poco en Mark Walter, supongo que habrá muchas preguntas y muchas incógnitas, Óscar, porque en una acción que suele ser bastante común cuando se está a punto de vender un equipo, los Lakers renovaron a Pelinka con bastantes años, contrataron a un entrenador con un contrato de 4 años. Esto se suele hacer para darles una seguridad, ¿no? Una vez has decidido hacer la venta, pues amplías y que una vez te vayas tú, esa gente a la que has contratado tenga una seguridad. No sé cómo has visto tú todo este proceso, si te pilló muy de sorpresa como a mí, porque sí que es verdad que oíamos ese run run, pero como ya llevaba 3 o 4 años ese run run, dices, bueno, pues a ver hasta dónde llega. No, lo primero que te viene a la cabeza es una serie de preguntas. El papel de Jenny Bass, que en principio se va a quedar para gobernar. Personalmente, no veo a Jenny Bass. Creo que va a ser un caso como el de Mark Cuban en los Mavericks. No creo que Mark Walter vaya a invertir tal cantidad de dinero para que los Lakers se sigan gestionando como han venido gestionándose hasta ahora. Y luego está el papel, efectivamente, de Rob Pelinka. Claro, Rob Pelinka ha sido durante mucho tiempo, en muchas ocasiones ha sido casi un hombre florero. Ha estado sujeto a las decisiones y a injerencias por parte de gente de los Rambis, bueno, vamos a decirlo, de los Rambis y alguna injerencia pues en su día pues de LeBron también, porque vamos a decirlo porque ha sido así, eso ha pasado. Entonces, es una persona que ha estado, no digo que haya sido pusilánime, pero que ha estado cómodo en ese papel, porque sabía que mientras las decisiones las tomaran otros, su puesto de trabajo no iba a correr peligro, pero también ha sido un tipo que cuando le han dejado trabajar y le han dejado pista libre, ha sido capaz de hacer algunas operaciones buenas. Desgraciadamente, no siempre ha tenido esa libertad. Entonces, conociendo que Mark Walter, por ejemplo, cuando cogió los Dodgers, trajo su equipo de trabajo y trajo gente de confianza en la que él tenía pues depositado muchas esperanzas y no solamente eso, Óscar, no solamente a gente de su confianza, sino gente contrastada, de talento contrastado. Efectivamente. Para a lo que decías, Jenny Bass se va a quedar de gobernadora en un principio. Para ello, tiene que mantener un 15% de las acciones, con lo cual se supone que lo que va a vender, recordad que ahora mismo tiene un 66% la familia Bass, se supone que lo que va a vender es hasta el 51% para quedarse con ese 15%, que es lo que dicen las normas de la NBA que tienes que tener para ser el representante como gobernador. No tienes por qué ser el máximo accionista, pero tienes que tener un mínimo de un 15%. Sobre lo que va a pintar o no va a pintar Mark Walter. A Mark Walter no le gusta tomar decisiones deportivas. Mark Walter en todos sus proyectos lo que ha hecho ha sido contratar gente
que sabe de esto. Rodearte. Él estar en un segundo plano, casi no aparecer en los focos. Por No, ejemplo, en no, los no, no. Dodgers da mucho más la cara, está mucho más presente Magic Johnson, que es un dueño minoritario, que el propio Mark Walter. Es que no le vamos Lo a ver, no le vamos a ver. Claro, dice, tengo por aquí un artículo de The Athletic, hablan, claro, el ejemplo no se puede tomar literalmente porque la liga de béisbol no tiene salary cap, con lo cual sí que pueden tener un impuesto de lujo, pero no tienen un límite salarial, por decirlo así. Y entonces, claro, tú puedes gastarte lo que quieras. Para 2025 se gastó 456 millones de dólares. El caso es que Walter lo que hizo fue decir, el grifo está abierto para gastarse dinero en lo que haga falta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que esperar los aficionados de los Lakers en un principio, si Mark Walter se comporta igual que ha hecho en otros equipos de los que tiene, y también puede ser como ejemplo el Chelsea? Lo que hay que esperar es que los Lakers evidentemente van a seguir gastando en plantilla, pero van a seguir presos del nuevo CBA, el segundo escenario en el que están. Ante eso no se puede hacer nada por mucho dinero que tienes. ¿Qué es lo que pueden hacer los Lakers? Los Lakers pueden contratar más entrenadores auxiliares, más entrenadores de desarrollo, de jugadores, de técnica individual, más y mejor cuerpo médico. Pueden contratar, se está hablando de doblar o hasta triplicar el cuerpo de scouts que tienen para no solamente Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Pueden mejorar las instalaciones. Eso es algo en lo que se estaba diciendo que los Lakers se estaban quedando atrás. Pueden incluso, y ya se está rumoreando, construirse un pabellón propio. Y recordad que en 2020, que creo que es cuando renuevan con el Staples, se rumoreó que podían volver al Forum. Los dueños actuales del Forum les ofrecieron volver en unas condiciones muy, muy ventajosas. Los Lakers negociaron con los dueños del Staples, habida cuenta que en aquel momento el dueño de los Staples era también dueño del 27% de los Lakers, finalmente se llegó a un acuerdo. Pero ahora ya se empieza a hablar de la posible construcción de un nuevo pabellón o bien en alguna otra zona de Los Ángeles, o bien comprar el Staples y remodelarlo. Todo esto ya está saliendo en los medios de Los Ángeles como posibles rumores. Y el rumor que yo creo que más podría ilusionar a los aficionados de los Lakers es que si algo ha caracterizado a Mark Walter es que ha quitado de allá donde ha ido amiguismos, amiguitos, lo que estábamos diciendo los Rambis, y ha metido profesionales, y profesionales que generalmente acostumbrados a trabajar con pocos medios, que es lo que hizo en los Dodgers. Se trajo un general manager que había construido un equipo campeón prácticamente desde el draft, y eso ya ha hecho, Óscar, que la gente ya se esté preguntando cuál es el contrato de Sam Presti. Sí, 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 ahora que está de moda. Es que básicamente lo que va a hacer Mark Walter, independientemente de plantillas, entrenadores, jugadores, es dotar de una infraestructura profesional a un equipo que tiene todo el glamour, uno de los mayores mercados de la NBA, pero que muchas de sus áreas estaban cogidas con pinzas. Por ejemplo, la dirección deportiva, que muchos equipos están súper profesionalizados, que tienen muchísimo personal y que en los Lakers siempre ha existido ese amiguismo, esas conexiones con exjugadores que no siempre pues, han salido del todo bien, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es una persona que va a dotar de una infraestructura muy profesionalizada, con gente contrastada, va a intentar reclutar a los mejores en cada área y luego él lo que va a hacer es rodearse lo mejor que pueda. No le vamos a ver ni hacer declaraciones, ni salir en prensa, e incluso ni conceder entrevistas. Ese es su modus operandi. Que nadie espere un Matisbia. Este no es un señor que compra una constructora y se va a poner ladrillos. No, no, no. Este señor hace una inversión económica y lo que quiere es recuperar la inversión económica a través de éxitos deportivos, que no solamente de vender camisetas se vive. Óscar, no sé si estás conmigo. Hay que recordar que la NBA, evidentemente, en estos años, lo hemos comentado ahora, se ha revalorizado muchísimo, ha cambiado muchísimo.
en su día, los Lakers siempre han vivido fundamentalmente, económicamente me refiero, de los derechos locales, de retransmisión locales. De hecho, se renegociaron en tiempos de Magic Johnson. En aquel momento fue una cifra récord que se les adelantó, que ya se ha quedado pequeña, evidentemente. Y ahora están los Lakers compitiendo con otros equipos donde hay dueños que tienen su propio estadio. Lo hemos dicho un millón de veces. El pabellón de los Warriors, solamente ese pabellón les genera 1.000 millones al año. Solamente de las cosas que hacen, de las entradas que venden y de el alquiler para conciertos y todas estas cosas. En todo eso se había quedado atrás, y la familia Bass, si bien cuando el doctor Jerry Bass compra a los Lakers en 1979, lo hace, pues mira, en parte, de eso me enteré hace relativamente poco, por un pique con Donald Sterling. Sí, bueno, era todo un personaje, te quiero decir, además que es alguien que se dejaba llevar mucho por impulsos, que estuvo incluso a punto de hipotecar todas sus posesiones para poder obtener la adquisición de los Lakers, ¿no? Pero, sin embargo, no se le puede negar que tuvo una visión profesional, ¿no? En sus inicios, ¿no? Él tenía una visión muy clara. Son 46 años, Manu, 46 El- años en los que han cambiado muchísimas cosas. Claro, no se puede ahora, gestionar los grupos. ahora repasamos el legado de la familia Bass, pero a lo que yo iba es que quizás en un momento donde ahora la familia Bass compite, entre comillas, o competía con los Ballmer, con los Lacob y demás, con equipos que tienen una infraestructura de instalaciones, con unos pabellones modernos que les pertenecen y demás, una vía de ingresos que ahora mismo los Lakers, a pesar de ser la franquicia con mayor valor de la liga, con mayor valor del deporte estadounidense, no estaba pudiendo sacar, entre comillas, liquidez. No lo tenía. Porque al final estabas compartiendo estadio con otra franquicia, lo que hemos hablado, en muchas áreas se había quedado atrás. Yo creo que los aficionados de los Lakers hemos estado viviendo de viejas glorias pasadas durante muchos años, y los propietarios y toda la gente que estaba alrededor de ellos en todas esas áreas, pues no hemos avanzado mucho. Nos hemos quedado muy atrás, sobre todo para un mercado como Los Ángeles. O sea, no podemos tener una franquicia en la que todos los focos están en ella y que esté, pues no sé, que esté gestionada como si fuera un equipo de la G-League, ¿no? Uh-huh. El caso es eso. El resumen con el que se tiene que quedar la gente es que yo creo que esto es muy bueno para la liga, yo creo que es muy bueno para los Lakers, que va a influir en una mayor profesionalización todavía del equipo. Tú lo decías, son 46 años. Mm, Hay un balance que hacer francamente bueno, ¿no? De la llegada. Podemos hacer una foto de lo que eran los Lakers en el 79, Óscar. Sí, hombre. A ver, los Lakers, además, en el 79, pues mira, eran una franquicia que estaba en manos de un personaje, Jack Cook, que tenía mucho en común con ese tipo de propietarios que son muy controvertidos, que son casi dictatoriales, que han tenido disputas con muchos jugadores por temas contractuales, por incumplimientos de contrato. Claro, Jack Cook, cuando ya ha adquirido cierta notoriedad, ha conseguido un título, llega un momento en que no le merece la pena mantener esa presión que había sobre él, ese estar siempre en el foco, y incluso mal visto por aficionados. Y aprovecha pues, esa irrupción de Jerry Bass, pues eso, pues que por un impulso decide que quiere ser el propietario de los Lakers, y Uh-huh. lo hace, y cambia la cara a la franquicia de la noche a la mañana, ¿verdad? Uh-huh. Un Jerry Bass que llegaba con una idea muy clara, era que los Lakers, a pesar de llevar pues casi 20 años en Los Ángeles,
él tenía claro que no reflejaban del todo lo que para él era Los Ángeles. Los Ángeles en los 70, finales de los 70, casi los 80. Una de las cosas que hizo fue llevar al Fórum a estrellas de cine, ese entorno con el que él se relacionaba también, inventarse, entre comillas, a las animadoras, algo que a Reza Auerbach le molestaba sobremanera. Sí, sí, sí. Y hacer mucho, pues casi podríamos decir que lo que es el merchandising, el hacer anuncios, el vender el Showtime, porque no solamente ese equipo fue maravilloso en la pista, sino que primero desde los propios Lakers y después David Stern muy inteligentemente y de la mano también con los Celtics, vendiendo esa rivalidad, supieron vender esos equipos. Sí, sí. Además, le viene todo de cara porque se encuentra con un personaje generacional, con un jugador generacional como es Magic Johnson, que encarna todas esas virtudes de lo que él tenía en mente, de reflejar ese glamour que tenía la ciudad de Los Ángeles, de atraer esas estrellas. Vamos, es que parece que son, de hecho, surge una gran amistad entre ellos e incluso celos de muchos de los jugadores de la plantilla por la relación que tenían Bass y Magic Johnson, ¿no? Pero es una simbiosis perfecta entre la que nace entre el propietario y su nueva estrella, que pues es como un producto nuevo y refrescante, como un detergente nuevo, ¿no? Que lo lanzas al mercado y que es mejor que el que tenías antes y se produce esa década maravillosa en que los Lakers consiguen tantos triunfos, en el que el Forum Inglewood era, pues eso, estaban allí todas las estrellas de Hollywood y el que no salía en la foto es que se quedaba atrás, ¿no? Entonces, pues claro, Quizás se reúnen un montón de factores y de circunstancias que dan paso a esta década maravillosa para que fuera para la franquicia de los Lakers. Quizás la clave, Oscar, es que precisamente un poquito lo que estábamos hablando de Mark Walter. El doctor Bass sabía lo que quería, pero también sabía que él no era un experto en baloncesto. Es verdad que él tiene la última palabra en algunas decisiones importantes, pero a la hora de la verdad, la gestión deportiva la deja al 90% en manos de Jerry West, en manos de Pat Riley en su día, de Phil Jackson posteriormente, pero confiando en hombres de baloncesto que además demuestran con sus decisiones y sus resultados que saben de qué va esto. Sí, sí, incluso a pesar de que la década de los 80 es una balsa de aceite por todo lo que fue, por todo tal y como se desarrolló pues la trayectoria deportiva de los Lakers, tuvo un par de momentos críticos, de momentos de crisis en los que él delega y en el saber, en el buen criterio de Jerry West y no se deja llevar por otros impulsos y se fía de Jerry West. Uno de ellos era un cambio de Byron Scott y James Worthy por Roy Tarpley y Mark Aguirre. Y eso fue después de la derrota ante Houston, aquella sorprendente derrota ante Houston. Y Jerry West plantea su dimisión si se lleva a cabo ese cambio y pues no, acepta el criterio de Jerry West y los Lakers ganaron otros 2 anillos inmediatamente en el 87, en el 88. Te quiero decir que él sí que ¿Qué pasa delegaba. Él también? sabía vender un poco el espectáculo, sabía venderse, pero luego a la hora de la verdad delegaba y dejaba hacer a quienes sabían hacer, aunque luego en alguna ocasión tuviera que tener en la decisión final. Estaba pensando también en el relevo de Paul Westhead para que llegara Pat Riley, la llegada de Phil Jackson, por ejemplo. Sí, 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 no, está clarísimo que son muchísimas decisiones acertadas. Tampoco la salida de Pat Riley en su día, pues creo que fue algo ya necesario porque era un ciclo que se agotaba, pero con Phil Jackson supieron dar con la tecla, ver que supieron convencerle y luego pues ellos ya tenían medio trabajo hecho con la contratación de Shaquille O'Neal y sobre todo con la jugada maestra aquella de Jerry West, que fue pues eso, llegar a un acuerdo con los Hornets, porque Kobe quería jugar en los Lakers y Jerry West ya se había encargado de endulzarle y hacer todo el camino.
Entonces tenían medio camino hecho con esos 2 jugadores generacionales y la clave era, pues, contratar a un entrenador que pudiera gestionar aquellos egos. Ujú. El doctor Bass enfermó a principios de los 2010, se produjo el relevo, fallecería en 2013. Se produjo el relevo tal y como él había dejado escrito, es decir, con Jenny Bass al mando de las operaciones de negocios y con Jim Bass al mando de las operaciones deportivas. Un Jim Bass que había estado casi como becario en la dirección deportiva desde 2004-2005. Fue uno de los que apostó por draftear a Andrew Bynum, por ejemplo, en su día. En el DB, hay que ponerle, entre otras muchas cosas, que también fue de los que dijo que Rudy Tomjanovich debería de sustituir a Phil Jackson después de su primera marcha del banquillo de los Lakers. Ya sabemos que eso acabó con Tomjanovich dimitiendo antes de completar la primera temporada. Finalmente, cuando ya toma las riendas por completo, hay una decisión básica que es después de la retirada de Phil Jackson, elegir entrenador. Es el momento en el que van a por Dwight Howard, que luego finalmente no renueva, el tema de un Steve Nash que llega con la espalda ya maltrecha. Y yo creo que ahí empieza la travesía por el desierto de unos Lakers que desde entonces tan solo han conseguido ganar en la burbuja. Desde 2012, si dejamos a un lado la burbuja, han sido un equipo bastante mediocre, y yo creo que en parte, primero, en esa primera fase viene por la pésima dirección deportiva de Jim Bass, Óscar. Sí, son muchísimas decisiones deportivas erróneas, decisiones en el draft, en traspasos, en algunas contrataciones y algunos contratos, y se van acumulando uno tras otro y al final se va haciendo, pues, una bola de nieve que es demasiado grande. Hay que recordar que... Uy, espera que tengo Sí, que sí. entrar. Hay que recordar que primero se contrata a Mike Brown con su estilo defensivo que traía de Cleveland. Después de despedir a Mike Brown, se trae para la misma plantilla a Mike D'Antoni, que era un estilo opuesto. Que no tiene, son cosas inexplicables porque son estilos contrapuestos. Te quiero decir, precisamente con eso al final acabaría derivando en la salida de Pau Gasol, a un jugador al que ya se le puso la picota durante muchas temporadas, con rumores de traspaso año tras año. Y Y un ojo, Pau que se dice... Uy, espera, te decía, Óscar, que se dice que parte de los que filtraban ese run contra Pau Gasol era precisamente Jim Bass, por lo bien que Pau Gasol se llevaba con Phil Jackson, en aquel momento pareja de Ginny Bass. Sí, sí. Es que en este trasfondo está esa guerra civil que había en la relación que había entre hermanos que se estaban poniendo zancadillas continuamente. Y al final, en esta guerra de egos, pues los aficionados de los Lakers salimos perdiendo y la franquicia también, porque se tomaron muchas decisiones que no estaban motivadas por el aspecto deportivo, sino que había pues otras motivaciones detrás. Y se siguieron tomando porque Ginny Bass acabó forzando la renuncia de Jim Bass. Es decir, es verdad que no le cesan, pero le fuerza a decir si no jugamos finales de conferencia en 2 o 3 años me voy. Evidentemente no estaban para eso, se acabó yendo antes de ese plazo. Luego Jim Bass intentó hacer un golpe de estado con sus hermanos, buscó el apoyo para cesar a Jenny, no lo consiguió. Buscó también que los accionistas minoritarios pidieran cesar a Jenny. La cosa acabó en los juzgados. Jenny Bass ganó esas denuncias de su hermano y Jim Bass afortunadamente quedó en un segundo término. Y ahí sí llegamos, Óscar, a la última fase de estos Lakers bajo la familia Bass, con Jenny Bass queriendo desmarcarse de estar asociada a Phil Jackson, aunque hacía años que ya no eran pareja, pero sí que se llevaban muy bien, queriendo desmarcarse de quizás otras direcciones deportivas. El experimento de Magic Johnson, que no salió nada bien, el echarse en brazos de LeBron,
nombrar a Pelinka director y eso que siempre ha estado ahí desde que Jenny Bass asume el mando completo y es Linda Rambis y esa voz que susurra a Jenny Bass. Sí, pues es lo que venimos hablando antes. Nadie al final está al cargo de su función, ni Jenny Bass toma las últimas decisiones, ni Rob Pelinka al final tiene un criterio que es el que se imponga en su área, ni un dislate. Y todo, pues fíjate, pues encima con guerras con antiguas leyendas de la franquicia, como Jerry West, que acabó aquello, que ya hicimos un programa que estuvimos hablando sobre ello. Ha sido, pues, ha sido la crónica de una muerte anunciada. Jenny Bass llevamos unos años en que sí que es verdad que cuando el título a burbuja, los Lakers, que está muy bien el fichaje de LeBron, ese apoyo de Anthony Davis, pero que lograron hacer una plantilla muy buena y conjuntar, rodear esos dos jugadores de jugadores que estuvieron rindiendo y después de que salen campeones, de golpe y porrazo se cambian a todo el equipo, se lo cargan. En decisiones que no se entienden cuando tienes un equipo que ha sido campeón y se cargan a más de la mitad de los jugadores secundarios. O sea, cosas sin sentido, ¿no? Y desde entonces hasta aquí ha sido un querer y no poder, fichar a jugadores que tenían más nombre que rendimiento en esos momentos, echar atrás operaciones que estaban casi hechas de jugadores que podían ayudar y que al final pues no llegan por otras cuestiones, Por una churrascada. Por una churrascada. Elecciones del draft, rondas del draft regaladas en operaciones. Ha sido un auténtico disparate tras otro desde los últimos 4 años, ¿no? O sea, no hay nadie. Y en la que se supone que está al frente, pues siempre hay por detrás alguien. De hecho, con la contratación de J.J. Redick, las malas lenguas dicen que la última voz la tiene Linda Rambis, que es la que su voz es la que pesa más en la contratación de J.J. Redick. Y eso que yo no estoy en contra de. A mí no me ha parecido que es una mala temporada, estoy contento con el papel que ha tenido. Pero no creo que no son cosas que deberían estar pasando en una franquicia como los Lakers. Para la gente que pueda estar pensando o para la gente que pueda leer en algún medio del Estado español que es que, claro, es que la venta de Doncic ha impulsado el precio. No, los Lakers ya estaban valorados en esto antes de la llegada de Doncic y seguirán siendo la franquicia más valorada después de que Doncic se vaya de los Lakers, sea el año que sea. Eso no tiene nada que ver. Esto es algo que se venía gestando, como digo, desde 2021. Dice Mateo Sofra, nos está comentando informaciones de McMenamin en la ESPN, que dice que la votación finalmente fue 4-2, que se rumorea que los dos jóvenes, recordad, hijos del segundo matrimonio de Jerry Bass, votaron en contra y los demás votaron a favor. Y dice que Pelinka podría seguir en los Lakers con Mark Walter como nuevo propietario, pero pondrá a un ejecutivo por encima de él, mientras fuentes de la liga hablan de Bob Myers y ahora los Lakers tendrán los fondos para pagar una gran cantidad de dinero por un ejecutivo. Hablando de eso, de los despachos, todavía es muy pronto. Yo no creo que sustituyan a J.J. Redick. Ha demostrado ser un grandísimo entrenador. Creo que además Doncic en forma para la manera que quiere jugar Redick le viene de maravilla. Veremos a ver, porque ya ha ido cebando LeBron con dar noticias. Veremos si anuncia que, como decía, me decía el otro día alguien por Blue Sky, Oscar, que era The Last Dance del Temu. Sí. Bueno, mira, si decide retirarse, pues mira, tiene todas mis bendiciones. Si decide quedarse, bienvenido, que nos ayude en todo lo que pueda, pero que deje de marear la perdiz. Que deje de marear la perdiz, porque estas son las cosas que no me gustan de LeBron, ese afán de notoriedad que tiene muchas veces. Y sé que muchas veces son negocios, pero a ver, no, pero esta vez es muy sencillo, Oscar. Es que se están disputando las finales. Entonces, si hablamos de la supuesta retirada de LeBron, no hablamos de quién fue el campeón. El año pasado fue lo mismo. El año pasado fue eliminado y en lugar de hablar de cómo quedó eliminado, dijo, pues a ver si vuelvo el año que viene. Y ya estuvimos 2 semanas hablando de tal. El tema, menciona Mateo Sofra, el tema de Bob Myers. Recordad que Bob Myers salió
de los Warriors, está trabajando como comentarista en la ESPN. Y yo vuelvo a sacar el nombre de Sam Presti. Sam Presti, ya sabéis, que en su día fue el general manager más joven de la historia de la NBA. Otro producto, San Antonio Spurs, donde empezó como asistente de vídeo, fue escalando, se convirtió en asistente del general manager creo que con 25 años. Acabó en los Seattle Supersonics. En los Sonics fue el responsable de draftear, por ejemplo, a Kevin Durant y a Jeff Green. Luego ya se mudó a Oklahoma con ellos. El tema de Sam Presti es que es de los pocos directivos de la NBA de los que desconocemos el contrato que tiene, la duración y lo que cobra. Se habla que es uno de los que más cobra de la liga. No se sabe la duración. Y decía Brian Windhorst el otro día que posiblemente en la NBA solo 5 personas sepan cuál es el contrato de Sam Presti y que 3 sean Presti, su pareja y el dueño de los Thunder. Sí, probablemente. La verdad que no me extraña conocer al personaje. O sea, Presti es que tiene una trayectoria detrás desde sus inicios y ha influido tanto en algunos de... Porque, joder, simplemente en la llegada de Tony Parker a los Spurs. O sea, Sam Presti o sea, tiene una trayectoria ya que reconocida y no me extraña que pueda sonar ahora para los Lakers. Hombre, yo estaría encantado de que llegue, aunque lo veo difícil. Pues, hombre, viendo lo que hizo los Warriors, pues sería también un nombre ilusionante. No creo que Pelinka, como has dicho tú, vaya a salir ahora, pero sí creo que puede que esté supeditado a otra persona. No digo a corto plazo, pero probablemente entre las ideas de Mark Water, pues será profesionalizar ese área y traer a gente contrastada para lograr... este tipo es un tipo muy competitivo. Solo hay que ver lo que ha hecho en los Dodgers, como el pabellón, fíjate, o sea, el estadio que tienen ahora lo remodeló, incluso no tiene reparos ni va a escatimar en gastos. No va a escatimar en gastos, sí que es verdad que allí no tiene salary cap, pero te ha ofrecido contratos lucrativos. En ese aspecto no tiene nada que temer por su próximo contrato. Pero lo que sí que creo que va a hacer es que va a intentar dotar a esa gerencia de los mejores profesionales que estén a su alcance. Que pueda ser Presti, pues que lo vayan a sacar de Oklahoma hoy en día. Que pueda ser Myers, pues no lo sé. Pero sí que intentará traerse a alguien pues, de cierto prestigio y que tenga ya una trayectoria detrás de él. Yo creo que en primer lugar, o en primera instancia, las cosas no van a cambiar demasiado. Yo creo que, bueno, por cierto, nos dice el Guaje, os tengo que dejar que me levanto a las 4. Un abrazo enorme, Manu y Oscar. Mañana os escucho. Family first. Y Mateo Sofra dice, lo mismo que los Sixers hizo con Elton Brand con la llegada de Daryl Morey, puede ser que los Lakers van a hacer con Bellingham con un nuevo ejecutivo. Yo creo que en principio no va a haber revolución. Yo creo que lo que va a hacer Mark Walter esta primera temporada, una vez, recordad, esto tiene que pasar por la Junta de Gobernadores, aprobarse, luego ya empezar a ejercer y demás. Yo creo que lo que se va a hacer es ir cogiendo músculo, ir contratando, pues esto que estábamos diciendo, el tema de los scouts, el tema de instalaciones de entrenamiento, mejorar las instalaciones del segundo de los Lakers, tienen ya casi 30 años más o menos, ya están un poco caducas. Ir añadiendo gente a esa parcela de la dirección deportiva, que como decía antes Óscar, es que ahora mismo prácticamente es Pelinka, Jenny Bass y Linda Rambis. Sí, básicamente. Y en estos últimos años, pues básicamente desde Jerry West y Mike Kupchak, pues ha estado sujeto pues, a esos lazos de amiguismo, de antiguas relaciones con los Lakers, que parecía de todo menos profesional. Sí que es cierto que Jerry West ha sido de todos los Lakers, que era un antiguo jugador, casi entrenador, pero es que joder, su labor era de los mejores en su época. O sea, que estaba más que... Lo demostró, como ya hablamos, luego en los Clippers, en los Grizzlies, en los Warriors.
O sea, está más que contrastado. En fin, como resumen, yo creo que los aficionados a los Lakers tienen que estar muy contentos. Los aficionados a la Liga también tienen que estar muy contentos. Yo creo que esta es una de las decisiones que impacta positivamente en todos los equipos de la Liga. Sube la valoración de la Liga, sube la valoración de todos los equipos. Y dice Mateus, los consejos de Magic a Jenny Bass tampoco sirvieron de nada a los Lakers. Bueno, habría que ver cuánto caso le hizo Jenny a Magic, porque y cuánto estaba Rob Pelinka haciéndole la cama. Que se habla de... Es que a mucha gente le tira todavía lo de Lonzo Ball, que no, es que lo de Lonzo Ball no fue cosa de Magic. O sea, que la gente que se lo quite de la cabeza, no fue cosa de Magic o de Lonzo Ball. Porque claro, eso se le está tirando en cara y no fue así. No. Magic se comió lo de Lonzo Ball y la llegada de LeBron James, aunque ya no estaba él, pero eso se lo comió Magic, pero venía de Jenny. Eso es. En fin, otra vez aquí el retorno. Lo dicho, que buenas noticias para la Liga, buenas noticias para los aficionados de los Lakers. Nosotros os seguiremos contando. Óscar, no sé si tienes algo que añadir. No, nada más, simplemente lo que has dicho. Yo creo que es... yo estoy muy expectante. Quiero ver, sobre todo, esas cosas que no se ven tanto en primera línea, que no van a estar en primera línea de mediática. Quiero ver cómo va creciendo los Lakers por detrás, cómo se va construyendo una base sólida de personajes, de profesionales. Y a partir de ahí, pues yo solo pido paciencia, que no esperen que los Lakers vayan a ganar el título este año. No se trata de eso, se trata de cimentar un equipo para que vaya creciendo poco a poco y que pueda explotar mejor todo ese mercado que tiene alrededor de él. Es un equipo que con ese mercado que tiene ahí tendría que estar todos los años casi peleando por el título. Por el título van a pelear esta noche los Oklahoma City Thunder y los Pacers en el sexto partido de las finales a partir de las 2:30. Veremos a ver cómo ando de voz, no sé cómo andaré de voz para hacer la previa, que ya veis que estoy un poco tocadito, sobre las 12:30 o la 1, me pasaré por aquí, si hay alguien por aquí, si no, ya sabéis, lo comentamos en Blue Sky. Y mañana, todavía estamos pendientes del horario, mañana haremos reacción, bien sea con el título de los Thunder, bien sea con los Pacers forzando el séptimo partido. Óscar, hablamos. Venga, Manu, hasta luego. Lo dicho, nosotros volvemos mañana, sea con el título de los Thunder, sea con los Pacers forzando el séptimo encuentro. Y lo dicho, este programa ha ido dedicado a Gonzalo Vázquez, maestro, a sus pies, y a todos los chiflados de la pelotita naranja. Nos vemos. Un saludo.